Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y es la primera jornada webinar interactiva que hacemos este año en conjunto entre el capítulo venoso del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares, el ALBA y la SFLB, que como el ave fénix nunca la pueden matar. Así que es un placer que nos acompañen amigos, especialmente profesores, y gente hoy de gran relevancia en nuestra especialidad. En primera medida cambiamos un poco el programa. El doctor Jaime Benaroj de Emory va a dar iniciar a esta webinar. Posteriormente la doctora Lorena de Marco y vamos a terminar con Alejandro de Celis. Y es un honor también que nos acompañe el presidente del ALBA, que es el doctor Nelson de Lucía, el doctor Miguel Amore y el coordinador Juan Nigro. Así que bueno, entre todos vamos a tratar de darle en esta hora y media una actualización a la patología venosa compleja, perdón. Y en cierta manera, para los que somos grandes y mayores, en cierta manera reafirmando que nuestras escuelas fue que no había diferencias entre sangre azul y sangre roja. La idea era que teníamos que ser buenos angiólogos y buenos cirujanos vasculares y no teníamos disquisición de colores, sino que teníamos el valor y el conocimiento suficiente para afrontar cualquiera de estas patologías. Así que gracias de vuelta y un agradecimiento final al Laboratorio Nolten, a Diana Cardano, que nos encontramos después de largo tiempo, a Agostina Vera y a Fabián, y que Diana Cardano desde el primer momento nos propuso y en cierta manera apoyó este tipo de iniciativa que es el crecimiento y la comunicación en nuestra especialidad. Doctor Jaime Benaroj, sería un placer que comience usted con la presentación, después iremos con la doctora Lore de Castro. Bueno, Gracias, muchas, Jaime. muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien y se ve bien todo? Perfecto. Ok. Am, Soy Jaime Arroyo, soy uno de los cirujanos vasculares en Emory. Especialmente yo cubro el hospital de Grady, como les voy a enseñar en un momento. O sea, somos uno de los hospitales de trauma más grandes de los Estados Unidos. Entonces, cuando yo estaba hablando con el doctor Paolini, él me dio el honor, no sé si el honor o el dolor, de hablar de trauma venoso. Y más que todo digo dolor porque no es un tema donde hay mucha investigación. Y en verdad todos los avances que uno ve ahorita en cirugía vascular, tanto trauma como venas, no están en el top de esos avances. Entonces, para hacer una pequeña introducción, dame un segundo por algún motivo, ok. Creo un poquito de historia. Prácticamente hay dos, o sea, cuando nosotros nos están entrenando nos dicen, bueno, si tienes una vena siempre las puedes ligar, y es verdad. Pero hay dos venas que yo digo que después de haber hecho esto por los últimos 10 años, uno le pone un poquito más de cabeza. Una es las venas centrales o los vasos mayores, que sería la cava, especialmente la cava inferior. Y lo otro es la vena popliteal. Yo digo eso porque son los dos en donde siempre ha habido más dudas en qué hacer, cuál es el beneficio y cuál no. Entonces, el primer caso que cuando estaba buscando y preparando la presentación, gracias otra vez doctor Paolini, el primer reporte que conseguí era que en 1916 hubo el primer caso en donde se reportó que la vena cava fue reparada después de un trauma y el paciente sobrevivió. En 1965 estaba Ochsner y Ochsner fue el primero que hizo una serie, era de 80 pacientes y se dio cuenta que 35%, un tercio de los pacientes, se moría, pero el resto no. Lo más importante, una de las cosas que él comenzó a decir fue el concepto de observar el hematoma, porque antes si había un sangrado se trataba. Entonces ahí comenzó un poco el hecho de que vamos a observarlos a ver qué pasa. Hubo mucha crítica, pero todavía hay ciertos momentos en donde especialmente se mantiene, aunque sea 1965, si tiene un hematoma que no se está expandiendo, el paciente está hemodinámicamente normal y estable, uno puede simplemente no operarlo, no tratarlo, no tratar de ir si está ubicado, por ejemplo, en la cava retrohepática. ¿Por qué? Porque llegar a esa zona es muy difícil. Lo mismo en la cava suprahepática, es la vena suprahepática es muy difícil. Entonces esas zonas es lo mejor que uno puede hacer en muchos casos es dejarlo pasar.
Luego el próximo avance se hizo en 1968 cuando Schrock describió lo que sería el puente atriocabal, ¿ok? Y ya ahí después en el 60-70 comenzaron a haber reportes de lo que era la vena poplitea. Generalmente los primeros reportes fueron militares, pero en los 80 fue cuando comenzaron a ver los primeros resultados donde se ligaba la vena popliteal. Por un lado comenzamos a ver la evolución de lo que era el manejo de el trauma venoso, que era que creó la pregunta del millón de dólares, que era ligar o no ligar. Cada vez que doy la presentación me doy cuenta que se la doy en español y ligar o no ligar no suena exactamente lo más decente, por decir algo, pero es la verdad, es el resumen de lo que uno tiene que pensar. Cuando uno está en el trauma, uno nunca va a ligar una arteria. O si la ligas porque el paciente literalmente está más muerto que vivo. Pero en la vena uno tiene esa opción. Y la mayoría de los estudios han hecho en esa decisión, yo lo voy a ligar o la voy a reparar. Entonces, cuando yo discuto esto con mis compañeros, nosotros somos 5 ahorita en el hospital, ¿ok? Y tú te puedes dar cuenta del campo de los que dicen hay que repararlas todo el tiempo y el campo de los que dicen hay que ligarla todo el tiempo. Personalmente, yo se lo voy a hacer claramente, yo soy el que cree que uno o la repara sencillamente o la liga. Pero ponerse a hacer reparaciones, usar material prostético no es necesariamente lo ideal. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Cuando uno lo repara, que está en el rojo en el lado izquierdo, que lo primero es mantiene el retorno venoso. Mi crítica al respecto es, sí, tú tienes razón, todo muy bonito, tú mantienes el retorno venoso, pero ¿cuántas veces se mantiene patente este retorno venoso? La otra cosa que me dicen es, bueno, ok, vamos a asumir que se trombosa, pero el paciente desarrolla síndrome posttrombótico, ¿ok? Lo hace, tú siempre puedes intervenir endovascularmente, tú puedes tratar de cruzar, de hacer una... raramente, yo lo que le digo a mis compañeros es, hemos hecho esto juntos por 10 años, yo tengo un compañero que estaba a los 10 años con él, otro que tengo 7 años con él, otro que tengo 5 años con él y uno más nuevo. Ninguno nunca en todo este tiempo ha tratado de Sí. recanalizar una de estas venas. Entonces, esas excusas, lo que yo llamo excusas, no es para mí como, no necesariamente. ¿Cuáles son las ventajas de ligar? La ventaja es que se hace más rápido. Generalmente el trauma venoso que es operatorio, ¿verdad? Si lo operamos es porque generalmente hay otra lesión arterial. Entonces, yo ponerme a perder el tiempo con la parte venosa le quita tiempo a la parte arterial. ¿Ok? Generalmente son pacientes que pueden tener más de una cosa y pueden estar mucho más enfermos, o sea, mucho más críticos. Entonces, es una manera rápida de controlar daño y seguir haciendo lo que se tiene que hacer. Y lo otro es que prácticamente nadie repara una vena con una vena, ¿ok? La vena se usa para la arteria y para la vena muchos de mis compañeros lo que terminan haciendo es usar material prostético, lo cual yo no entiendo. Lo mismo si uno está en la cava. Si uno está en la cava y la quiere reparar, estamos hablando de 100% material prostético, al menos que uno vaya 2 o 3 días después al quirófano a repararla con la vena femoral o algo así. Para mí lo más importante es que si de verdad voy a perder el tiempo, ¿ok? Reparando la vena, es simple y llanamente porque se necesita, pero el paciente lo tiene que tolerar. Entonces, am, los pasos básicos del trauma. Esto no es lo que diríamos en inglés rocket science. Esto es muy sencillo. Se controla la hemorragia, es el paso número 1. Y el segundo es reparar o a veces no reparar. Simplemente hacer lo que tenemos que hacer para evitar el sangrado. Entonces, bueno, muchos van a decir, ok, este está en los Estados Unidos, va a comenzar a hablar de las cosas endovasculares, que hacemos 5 casos y usamos todos los materiales nuevos habidos y por haber. Bueno, ¿cuál es el rol del endovascular? Que si hacemos un snare y hacemos y agarramos si hay una bala, que si mejor usamos un balón para ocluir, o que simplemente usamos coils o tapones. Ese es el concepto que se tiene porque nos estamos modernizando, ¿ok? La verdad es muy sencilla. Yo voy a comenzar, parte de eso es decir cuáles son los trucos que yo hago para manejar un paciente de trauma. Yo solo voy a decir quién es mi mejor amigo. En algún momento creí que era Messi porque decidió tomarse una foto con mi hijo y firmarle un autógrafo. ¿Ok? Pero los dos sabemos que ni mi hijo es el mejor amigo de Messi, ni Messi es mi mejor amigo, porque el mejor amigo de Messi es Suárez.
¿ok? ¿Quién es mi mejor amigo? Mi mejor amigo es un sponge stick. Cuando yo tengo una enfermedad, un trauma venoso, yo puedo hacer, no necesito más nada que una sutura y un sponge stick. ¿Por qué? Porque uno puede tratar de controlar el sangrado de las maneras que tú quieras. Pero si uno está en la cama, o uso mis dos manos para controlarlo y no suturo, o le pido a alguien que me ayude y es muy difícil hacerlo. Pero si yo pongo un sponge stick, no sé cómo se dice en español, perdón, ¿ok? Yo sé que sería una gasa con un instrumento, pero es muy sencillo. Yo le digo que lo sostenga y ya es fácil, ya tengo un control. Siempre busco el control proximal primero y luego el distal. Se me hace muy, muy fácil. Ese es mi mejor amigo. Aquí tenemos una prueba donde está la cava y a medida que ven la cava, se dan cuenta que tengo el control. Ya después de eso, yo puedo dedicarme, ok, ahorita cómo lo voy a reparar. Busco bien cuál es la herida. ¿Ok? Un Lo hisopo, segundo, perdón, de es un traducción hisopo, hisopo. pero es un hisopo glorificado, un hisopo gigante. ¿Ok? Es simplemente una gasa que a veces hasta dos gasas se hace grande y cuando uno aprieta no pierde la presión. ¿Ok? Y luego lo que hacemos es que lo que yo tiendo a hacer es que si puedo ver cómo la voy a reparar, porque yo le dije, yo trato siempre de repararla primario, uso los clamps de los Alice clamps, ¿ok? O uso un Satinsky, cualquiera de los dos. La mayoría de las veces termino con Alice clamps. Y lo que voy haciendo es que, ok, cuando ya tengo todo cerrado y todo controlado, comienzo a poner mi sutura y a medida que voy haciendo, siempre hago reparación continua de las venas. Solo cuando puedo hacer primaria, por supuesto, pero siempre la hago continua, ¿ok? Y lo que voy haciendo es poco a poco, quitando un clamp y voy cerrando así que la voy poco a poco hasta que termino, ¿ok? Lo mismo con el Satinsky. La ventaja del Satinsky es que cuando es muy localizada, yo puedo permitir que la sangre siga y el paciente hemodinámicamente se va a mantener más normal, ¿ok? Lo otro que simplemente creo que en 10 años lo habrán hecho una o dos veces en todo nuestro hospital, es lo que es el shunt atrio caval, ¿ok? O el shock, que lo que se hace es que se usa un tubo, un tubo de tórax, ¿ok? Se usan los orificios de un lado que se colocan en la cava, luego se le abre un orificio pequeño a un lado, que es el que va a drenar en la aurícula, ¿ok? Y para hacer esto, uno necesita exposición completa de toda la zona. Es muy raro. ¿Por qué es muy raro? Porque el chance de que el paciente no se haya muerto en el momento que uno puede hacer todo esto es muy difícil. Y este era el caso clásico en donde lo mejor que uno puede hacer es que si no se está expandiendo, es no explorarlo. ¿Ok? Esos son los trucos básicos. No hay nada endovascular, no hay nada de genialidad. Lo único que hay es estar seguro que no sangre y lo puedo reparar. ¿Ok? Si no lo puedo reparar, coloco mis clamps y lo ligo. Y hasta ahí llego. Ya le voy a dar más detalles de cuando lo ligo. Entonces, ¿cuál es mi segundo mejor amigo? ¿Ok? No es Enzo Fernández. Los dos sabemos que el segundo mejor amigo es De Paul. Mi segundo mejor amigo es lo que serían los pledge sutures o lo que sería que se usa como una pequeña gasa quirúrgica en donde uno... ¿Qué pasa cuando uno tiene la vena? Si yo trato de reparar lo primario, ¿verdad? Yo no necesariamente tengo que limpiar el borde perfecto. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que tomar desde donde está bien. Por un lado voy a perder tiempo, por el segundo voy a perder circunferencia. Entonces, lo que yo uso mucho son los pledged en donde lo que hace es que la mayoría de las veces las venas son mucho más friables que lo que son las arterias. Entonces, en esos casos, cuando yo lo conozco, la sutura como tal no hace peor no hace peor la herida, no la hace la venotomía, no la hace más grande. Y esta es la segunda cosa que esto es muy común en cirugía cardíaca. En cirugía vascular no lo usamos tanto, pero por lo menos para trauma venoso, cuando la quiero reparar, lo uso bastante. Especialmente a veces cuando quiero hacer un solo, porque eso hace además que el efecto espacio de la sutura que yo hago se hace mucho mayor porque el mismo pledge hace que tape la venotomía. Entonces, este es mi segundo mejor amigo. ¿Ok? Aquí tenemos otras reparaciones. Arriba, en la primera parte del top, tenemos lo que sería la venotomía con los ALIS. Simplemente se hace
una sutura continua. Luego, a veces hacemos patches, por ejemplo, aquí especialmente lo pongo en la zona perirrenal, en donde es importante mantener cierto flujo. Y en la parte de abajo podemos aligar, podemos no. Uno de los trucos siempre es que a veces lo hacemos en la misma, en donde quitamos en donde, por ejemplo, si estamos en una ilíaca, podemos cortar la arteria, o sea, hacer una disección, dividir la arteria, reparar la vena y luego reparar la arteria otra vez. Este es el equivalente en donde podemos hacer reparaciones posteriores, porque a veces es bien difícil llegar a la zona posterior con tantas lumbares. Podemos hacer reparación posterior a través de una incisión anterior. Como se pueden dar cuenta, y no tenemos los sponge stick, pero tenemos aseguro ese sería mi residente poniendo los dedos mientras yo suturo. Entonces, ¿cuál es la segunda parte importante? Ok, ya tenemos parte del control, ya tenemos lo que serían los principios básicos. Entonces tenemos la exposición quirúrgica. La más difícil es la zona suprahepática. Tengo 10 años haciendo esto, todavía no he hecho ninguno. ¿Por qué? Porque los pacientes se mueren. Y cuando no se mueren, que le pueden poner eso, que le pueden poner lo que sería la shunt, uno los lleva o sea, que sería el control de daño, cirugía no es definitiva, y luego de eso terminan la mortalidad es prácticamente 100%. ¿Ok? Para otro, lo importante de eso también es que para repararlo en muchos casos necesitamos cirujanos cardíacos porque prácticamente la sutura puede ser en la confluencia entre la cava y la aurícula. En la zona retrohepática hacemos la exposición de Cattell-Barrage y tenemos que hacer también la maniobra de Cochran. En la zona suprarrenal podemos hacer sponge sticks, packing. A veces podemos hacer packing del hígado para que baje y haga presión de la retrohepática o de la zona suprarrenal. ¿Ok? Lo más importante en este caso sería si se puede reparar. Y en la zona infrarrenal, reparación primaria o ligar. Lo más importante que siempre digo, si uno decide ligar y tenemos un data que nosotros tenemos en la zona popliteal, es hacer una fasciotomía. Porque la mayoría de estos pacientes terminan necesitando fasciotomía, especialmente si está asociada a trauma arterial y trauma de hueso largo. Entonces, aquí tenemos la exposición quirúrgica de la zona suprahepática. Se divide el ligamento falciforme y el coronario anterior del hígado, ¿ok? Es muy importante tener una buena retracción de las costillas y esa sería la zona suprahepática propiamente. Pero si uno necesita, tiene que hacer una esternotomía y además llegar a abrir el pericardio. No es algo que nosotros hacemos. Para esto nosotros, por ejemplo, aquí usaríamos a los cirujanos cardíacos. Pero podríamos tener que en un caso de emergencia, esta es la técnica que se usa para tratar de poner el shunt. ¿Ok? Aquí tenemos la zona retrohepática, en donde lo que se hace es que se moviliza dividiendo el triangular derecho y el ligamento coronario del hígado, y se moviliza el lóbulo derecho del hígado. Y cuando uno moviliza el lóbulo derecho, uno puede ver lo que sería la mayoría de la zona lateral y posterior de la cava en esa zona. Aquí le tengo una foto de la maniobra de Cattell-Barrage, en donde lo que es prácticamente dividir el peritoneo en donde estaría el colon derecho, movilizarlo hacia la mitad y hacer lo mismo a medida que uno va llegando, irse en la zona posterior del páncreas y el duodeno y movilizarlo. En el momento que uno hace eso, uno puede ver prácticamente toda la cava, desde la entrada a la zona retropática hasta las mismas ilíacas se pueden ver. La verdad es que la mayoría de las veces, en muchos casos, la mayoría de las heridas que nosotros lidiamos son infrarrenales y la mayoría de las veces transabdominal completamente anterior. ¿Por qué? Porque están asociadas a la aorta, hay asociada con otros órganos. Entonces, hacer esta maniobra es rara. No es que no se hace, pero es rara porque la mayoría de las veces el daño ya está hecho por nosotros, para nosotros por el trauma. ¿Ok? Am, si uno hace esta maniobra, lo más importante es recordarse que para movilizar completamente tiene que ligar las lumbares. No me voy a poner a hablar mucho de la exposición de la vena popliteal, porque estoy seguro que esa es muy común. Cada vez que hacemos un bypass en la pierna, sin excepción, vemos las venas, vemos la popliteal, vemos la femoral, vemos cualquier vena,
y no necesariamente hay mucha ciencia que tengo que describir para hacer eso. Pero es importante mantener el mismo concepto. Control proximal, reparar o ligar. O sea, ¿cuál es tu experiencia? Yo les decía cuánto vemos nosotros. En el 2025 vimos 15.000 activaciones de trauma. No estoy hablando solo de vascular, estoy hablando de 15.000 activaciones de trauma. 7.000 pacientes fueron admitidos, 10.000 pacientes fueron entre admitidos y observados por 24 horas en el hospital. 25% de los pacientes vienen con trauma penetrante. Entonces, para que tengan una idea, en el primer estudio, que ahorita lo estamos expandiendo, 7 años entre el 2011 y 2018, presentamos 500 pacientes que fueron operados por trauma vascular en las extremidades. Entonces ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de expandir más, estamos viendo otras cosas, como por ejemplo, está bien, yo soy el partidario que tengo que ligar. Mis compañeros son partidarios, uno de mis compañeros son partidarios que tenemos que reparar. La pregunta no es si tengo que reparar o tengo que ligar porque yo creo o no creo, es qué es mejor para el paciente. Y ahorita, por ejemplo, tenemos tanto que estamos llamando a estos mismos pacientes para ver cuál es la calidad de vida después que reparamos o después que ligamos. Porque eso es lo que es a la larga. La enfermedad, el trauma venoso es que pasa a la larga. Entonces, aquí tenemos una de nuestras publicaciones relativamente recientes del año pasado, en donde habían 178 pacientes con lesión de la arteria popliteal. Pero cuando tenía de los 178, 50% de ellos tenían una reparación, tenían una lesión de la vena. Y de eso, en un tercio ligamos y en dos tercios no ligamos. Conceptualmente, ¿ok? Y le pongo esto. Aquí tenemos en el lado izquierdo 33 ligamos, 63% no, 60 y un poquito más. ¿Ok? Pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los pacientes es reparación primaria. En pocas palabras, no me importa si el lumen de la arteria, de la vena, perdón, queda de este tamaño normal o baja a este tamaño. Lo importante es que se haya patencia, porque si en algún caso quiero volver como se dice, siempre puedo volver. ¿Ok? También puedo tratar de usar, si el trauma es localizado, puedo considerar mantener al paciente anticoagulado para ver si eso ayuda. No lo podemos hacer si hay un trauma sistémico, pero lo podemos hacer si hay un trauma localizado. Cuando hicimos este estudio, lo más importante es que se demostró que si oligo o reparo, no había ningún tipo de diferencia entre amputación y mortalidad. Ni el paciente vivía más, ni tenía que amputar más piernas. Lo más importante es que la gran mayoría, el 80 y pico por ciento de estos pacientes, el 80%, le hicimos una fasciotomía en el mismo momento. Entonces, ¿cuál es la limitación? La limitación es que por un lado del estudio era que sí, hacemos una reparación, dos tercios de los pacientes, pero en verdad no sabemos si el paciente pudo, o sea, si la reparación estaba patente o no. Y lo segundo es que no tenemos seguimiento a largo plazo, y lo que estamos haciendo ahora. Entonces, yo para finalizar le voy a dar lo que yo sería mi humilde opinión. Mi humilde opinión es, primero, para mí disminuir el tiempo quirúrgico es primordial. Una de las cosas que aprendí haciendo trauma vascular, es que como cirujano vascular, cuando yo comencé, yo quería hacer mis disecciones bonitas y quería disectar, dividir todo y hacer todo. En el trauma a veces eso no funciona. Yo aprendí, como yo le enseñé a los cirujanos de trauma a hacer reparaciones vasculares, ellos me enseñaron a mí a que hay que ser eficiente. Hay que hacer lo que hay que hacer para mejorar este problema rápido y que el paciente se mejore rápidamente. Reparar la vena es posible. Yo reparo las venas si es posible de manera primaria, de lo contrario ligo. Eso de poner bypass, o sea, material prostético, tratar de hacer eso, para mí todavía no hay data que lo soporte. Siempre considerar fasciotomía cuando se liga la vena mayor, la popliteal, la femoral común, la ilíaca, las venas, la cava, especialmente si hay una lesión arterial, que en la mayoría de los casos hay, o si hay una lesión de hueso largo. E evitar el uso de material prostético a todo dar. Antes de darle las gracias, la última vez que me invitó el doctor Paulini a dar una charla, por algún motivo, ¿verdad? Fue alrededor de un mes y medio antes del Mundial. Yo creo que me invitó especialmente porque estamos a un mes y medio del Mundial, y la última la terminé con una diapositiva muy similar a esta que decía, y nos vemos el 19 de julio.
¿Ok? Gracias, Muchas gracias. Jaime. Excelente. Cualquier pregunta. Le voy a pedir al doctor Nelson de Lucía si hace un comentario. Gracias de vuelta, Jaime. Nelson. Ok, Jaime, muy buena presentación. El concepto de la ligadura o del reparo de las venas, muy interesante, muy práctico. Y me gustaría que lo comentase las posibilidades del control con balón de las lesiones suprahepáticas, los métodos Reboa, y cómo tu comentario al respecto de esas manobras de las técnicas endovasculares para el control, si posible. La, la, en nuestro, el Revol lo usamos mucho para control arterial. Está originalmente hecho para control arterial. Los pocos que hemos hecho de control venoso, lo hacemos ya con el abdomen abierto. Tenemos acceso a la vena. Muchas veces es la vena que está, o ellos ya tienen acceso. Y lo que usamos es un balón, un coda balloon, un balón bastante grande, ¿ok? Y nosotros lo vemos. Porque dependiendo de dónde sea, a veces hacer el control venoso con un solo balón no funciona, porque tenemos que hacerlo en las ilíacas, no los tenemos que hacer. Y prácticamente siempre cuando lo hemos hecho, lo guiamos en la cirugía abierta. O sea, tenemos algún tipo de control con Sponge Stitch, por ejemplo, y nosotros colocamos el balón, lo vemos y lo inflamos, lo vemos y lo inflamos en las dos ilíacas, o si tenemos un pedazo de la cava, lo usamos así. Pero el reboa como tal, para esto lo usamos raramente, porque el reboa primero lo usamos mucho para las arterias. Está diseñado para la arteria. Muy raramente lo usamos para esto. De verdad que muy raramente. Ok, ok. Gracias, Juan. Estás mute. Juan, estás mute. Juan, estás Juan, mute. está muteado. Juan, no tienes audio. Ok. Perdón, desde Colombia. ¿Hasta qué porcentaje de disminución del diámetro de la luz venosa es tolerable? Y si requiere o no anticoagulación o únicamente antiagregación. Cuando nosotros lo hacemos, yo he hecho hasta 50-60%. En la manera en que yo lo veo, yo soy el que cree que uno tiene que ligar. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Basado en eso, si yo tengo una que es 70%, por decir un número, aunque sea una ligación funcional, ok, tiene un chance de tener 30% en donde en el futuro yo siempre puedo venir. Si el paciente solo tiene, por ejemplo, una herida localizada, vamos a asumir que el daño es en la vena femoral. Estaba la femoral superficial de la arteria y había un daño de la vena femoral. Y ese era el único, era un disparo solo en la pierna. Esos pacientes, después que yo los controlo, yo puedo colocarlos en anticoagulación. Si yo reparo una vena, yo los pongo en anticoagulación en el momento que el paciente puede tolerar la anticoagulación, asumiendo que el daño general sistémico del trauma está ya controlado. Si hay un daño, si el hígado está afectado, si hay más cirugías, si fue ahí aparte el colon estuvo dañado, tienen que volver a hacer cirugía, en ese caso yo siempre hago con el cirujano de trauma. Pero si depende de mí o si es algo localizado, yo trato de hacer anticoagular. Yo no uso antiagregantes plaquetarios, no para las venas en trauma. Gracias, Jaime. Que tengas buen festejo. Y vamos a invitar ahora a la doctora Lore de Marcos. Gracias. Gracias, Jaime. Nos vemos en el Mundial. Lore. Sí, espera, Ok. estoy tratando de compartir la presentación. Ustedes no ven nada, ¿no? No, la doctora Lorena de Marcos es argentina, pero bueno, desarrolló toda su actividad médica y quirúrgica y vascular en el norte de América. Y bueno, gracias a Lina y con Jaime y demás la conocimos y siempre aprendemos de ella. Así que, Lore, Sí. ahí está. Bueno, ¿por qué tratamos a DVT iliofemoral? Envuelve,
básicamente representa el 25 a 35% de todas las trombosis venosas y son de las que más sintomatología y más severa pueden dar si uno las deja en la cronicidad. La expresión peor de lo que sería un síndrome postflevítico es una úlcera venosa, en momento agudo sería una flegmasía. Entonces tenemos, durante los últimos 10 15 años estuvimos investigando y siendo un poquitito más, cada vez más agresivos en el tratamiento porque podemos prevenir y mejorar la calidad de vida a futuro significativamente con un montonazo de reducción de costos en tratamientos. Siguiente. Los dos estudios clásicos que usamos para basarnos en por qué tratamos diabetes iliofemorales es el ATTRACT y el CAVENT. No son perfectos, son viejos. Comparaban anticoagulación sola con trombolisis por medio de catéteres. Básicamente, ninguno dio grandes diferencias, salvo en los subgrupos de diabetes iliofemorales, donde los pacientes mejoraban la calidad de vida. Entonces, estos son como los pilares que usamos para justificar el tratamiento de diabetes iliofemorales. Pero inclusive hoy en día, ya casi nadie usa lo que usaban en estos estudios, que es el ripeo de trombolíticos, básicamente. Siguiente. Esta muestra un poquitito más de los detalles de los dos estudios que no hace falta que no son perfectos, pero es lo que hay hasta ahora. Siguiente. Acá, por lo menos, hay bastantes, digamos, recomendaciones en cuanto a qué pacientes tratar, cuándo tratar, y para, digamos, decirlo en pocas palabras, creo que todo el mundo va a aceptar que cualquier paciente que tenga una trombosis iliofemoral aguda, menos de 14 días, con síntomas significativos o flegmasía, paciente joven y de poco riesgo de sangrado, todo el mundo consideraría hacer una intervención más agresiva de la DBT. Esto no implica y no dice nunca que se traten todas, es siempre, todas las recomendaciones son que el médico evalúe si es un paciente, si se considera esto. Pero básicamente creo que hoy en día este subgrupo de pacientes agudos, jóvenes, con poco comorbilidad, poco riesgo de sangrado, con muchos síntomas, no hace falta que sea la flegmasía. Flegmasía es, no hay duda, pero con mucha hinchazón, creo que hoy en día todo el mundo le ofrecería tratar DBT más agresivamente. Siguiente. Para hablar de definiciones, ¿qué es agudo? Menos de 14 días, subagudo dentro de 14 28 días y crónico más de 28 días, o más de un mes, si quieren decirlo. Y la diferencia va a ser el tipo de la calidad de coágulo, qué cosas puedo usar, si medicación me va a disolver el coágulo, o si ya está organizado o parcialmente organizado, si necesito ser un poquitito más agresiva. Siguiente. Ultrasonido mostrando una DVT aguda con una vena hinchada, con un coágulo ocupando básicamente todo el lumen, versus algo crónico en la foto de la derecha que muestra una oclusión parcial con canales, con una vena de tamaño normal. Gran diferencia, no sé si ustedes hacen los ultrasonidos o no, pero esto es típico para comparar o para interpretar qué es lo que uno está viendo. Siguiente, lo mismo en tomografías, vena hinchada con edema alrededor de la vena versus, como en la derecha, depósitos de calcio en la vena con una DVT crónica. Siguiente. Entonces, lo principal es elegir el paciente correcto para desobstruir. Entonces, como dije antes, paciente con síntomas menos de 14 días, dolor, edema o flegmasía, con una trombosis iliofemoral con bajo riesgo, creo que es una luz verde. ¿Cuándo voy a tener más precaución o tratar de evitar si el paciente tiene un sangrado activo en alguna parte, riesgo hemorrágico, cirugías recientes, hipertensión descontrolada? Si está crónico o más organizado, ahí pienso en intervenir cuando hay un síntoma severo o una úlcera. Y hoy en día, a diferencia de como lo mostraban los estudios, hay dispositivos que están hechos para tratar problemas crónicos. Siguiente.
¿Cuál es el algoritmo básico que seguimos, por lo menos acá, y me imagino que ahí también, cuando se presenta un paciente con una DVT, si tiene un ultrasonido y sintomatología que aparentaría que está envolviendo venas centrales, aparte de anticoagular, investigamos las venas proximales o con una tomografía con fase venosa con una resonancia magnética. Si hay compromiso iliofemoral, entonces ahí pensamos, el paciente está razonablemente sano, con muchos síntomas, menos de 14 días, entonces nos vamos a la intervención, elegimos qué es lo que tenemos disponible o qué es lo que pensamos que podemos, o qué es lo mejor para el paciente para sacar el coágulo. Siempre durante el procedimiento hacemos una ultrasonido intravascular para asegurarnos de que hayamos sacado todo el coágulo y que no haya una compresión externa. Si la hay, usamos un stent en general. Y después seguimos al paciente con anticoagulación, más menos antiagregación y compresión. Si en la primera tomografía nos vamos al lado izquierdo del algoritmo, no están envueltas las venas iliofemorales, seguimos al paciente anticoagulado con compresión. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se usa hoy en día, ya sea para el agudo o para el crónico? La anticoagulación, se prefiere anticoagulación oral si no hay contraindicación. La típica duración hoy en día es de 3 a 6 meses, a no ser de que haya una patología hipercoagulable de base. Eh, Después se piensa en la estrategia de desobstrucción, ya sea por catéter de lítico o por algún dispositivo más mecánico sin líticos. El stent venoso, cuando hay estenosis o cuando hay alguna compresión extrínseca, generalmente cuando hay más del 50% de reducción del lumen. Siguiente. Dispositivos que usan líticos hoy en día, voy a mencionarlos un poquito y después muestro algunas fotos. El ECOS o el ECOS, acá lo llamamos, es un catéter de dripeo de trombolíticos que está conectado a una consola que hace que vibre ultrasónicamente. Entonces la medicación penetra más profunda dentro del coágulo, ¿ok? Pero es un catéter de trombolisis básicamente de medicación. El multiorificio, el McNamara o Unifus, o hay diferentes marcas que son catéteres que se conectan a una bolsa de TPA, TPA, ya ni me acuerdo cómo se dicen, pero el lítico en sí y se lo deja a lo largo, atravesando el coágulo. Hay otro dispositivo que se llama Bashir, básicamente, que es un dispositivo que se los muestro más adelante, un poco más rígido, que se abre de acuerdo al el diámetro de la vena, que permite el ripeo de medicación adentro del coágulo en sí. Siguiente, estos son tres métodos para infundir o infusionar, mejor dicho, líticos. Los dispositivos de trombectomía mecánica, los que no usan líticos, los que básicamente sacan el coágulo. Inari es una compañía que fue una de las primeras que empezó a desarrollar dispositivos para sacar coágulos en venas de diámetro bastante grande. El ClotTriever o el Bolt, que yo creo que ustedes lo tienen ahí, es un dispositivo que lo muestro más adelante, que básicamente arrastra grandes masas de coágulo de la ilíaca, la femoral o lo que sea. Em, RevCore es un device de ellos también que se usa para eh, tratar stents que están ocluidos o con estenosis. Es un device que es bastante fuerte, mecánico para, digamos, raspar hiperplasia de la íntima. Y es para stent, para trabajar adentro de stents, específicamente está probado para eso. Y después tienen un device que se llama Venacore, que es para tratar oclusiones venosas crónicas, ya sea de femoral o de ilíaca, sin stent, que eso es bastante importante. Después los de trombectomía mecánica de aspiración, que estoy segura que ustedes lo conocen, Penumbra o Langiojet, son catéteres glorificados que están conectados a consolas que aspiran. El Angiojet, uno puede inyectar salina o también líticos y se aspira por otra parte del catéter. Eh, lo que les recuerdo es que nosotros, ya sea muchos de los catéteres líticos o estos,
La mayoría fueron diseñados para arterias, entonces los diámetros de estos catéteres son pequeños. Cuando estamos hablando de una poplitía, una femoral, zafan. Pero cuando hablamos de una vena cava o de una ilíaca distendida que mide 16, 18 milímetros, estos catéteres muchas veces un angiojet no hace mucho aspirando. Uno puede generar un lumen, pero no es que va a poder tratar la vena entera. Penumbra tiene catéteres más grandes hoy en día, pero lo que también hay que considerar es que cuanto más grande es un catéter de aspiración, más sangre se pierde. Entonces, si uno lo está haciendo en lugares eh, más chicos y uno no puede succionar 4 litros de sangre, son otras consideraciones que uno debe tener y elegir lo que sea más seguro en donde uno está. Siguiente. Entonces, el paciente que aparece con una DVT aguda a menos de 14 días, uno puede usar lo que quiera, básicamente, porque los líticos van a funcionar y una trombectomía mecánica en general también funciona. El coágulo está suave, uno puede usar básicamente lo que quiera. Yo tengo una tendencia a no usar líticos porque me gusta mandar a los pacientes a la casa al día siguiente y no usar la terapia, entonces uso mucho más alternativas sin lítico, uso mucho ClotTriever o Bold, el device que los saca entero. Siempre los pacientes se parinizan durante el procedimiento, acá mido ACTs básicamente, para asegurarme que cuando uno está tratando venas no olvidarse. En arterias uno generalmente no se olvida, pero en venas aún más. Cuando uno está tratando venas y trombosis venosa, tiene que asegurarse de que estén bien anticoagulados durante todo el caso. En todos los casos usen, si es posible, y si tienen un ultrasonido intravascular, porque la información biplanar de un angiograma común en venas no es óptima. Uno no quiere dejar coágulo atrás y tampoco quiere dejar una compresión. Y ayuda también a medir el diámetro de un stent si fuera necesario, si hubiera compresión o estenosis. Siguiente. Estos dos son los catéteres, los comunes multiorificio, el McNamara o el Unifuse que se usan acá, que es literalmente el catéter que se pone a lo largo del coágulo y se lo conecta a una bolsa de lítico y el paciente va así a la unidad y se lo deja. Yo si tengo una verdadera trombosis iliofemoral con mucho coágulo, lo dejo por lo menos 24 horas. eh, Cuando yo hacía mucha lisis, final, después de unos años, los traía a las 48 horas porque la verdad que era el cohete traerlos de vuelta a 24 horas para hacer otra imagen, pues nunca se había resuelto completamente, tardaba por lo menos 48 horas. Por eso 48 horas en la terapia es bastante caro acá. Siguiente. Este es el ECOS, que es el catéter que tiene agujeritos donde uno dripea el lítico y conectado a la consola que está ahí, que vibra básicamente y él lo ayuda a penetrar un poquitito más. Yo lo usaba bastante, funciona muy bien. Yo creo que eh, si no tuviera opción mecánica, hoy en día estaría usando el catéter viene con diferentes largos de zona de tratamiento, diferentes largos de catéter. También lo usaba cuando hacía embolismo pulmonar. Es un muy buen device. Siguiente. Este es el catéter que les dije que es de infusión, básicamente. Esta estructura tiene agujeritos donde uno gotea el lítico y uno puede abrir o cerrar esa canasta, básicamente de acuerdo al diámetro de la vena y del coágulo. Entonces es como que permite mecánicamente infusionar el lítico adentro del coágulo en sí, versus un catéter de multiorificio que es de, no sé, 2 milímetros, 3 milímetros y listo, y tiene que esperar más tiempo. Siguiente. El angiojet, lo que les decía antes, que unos agujeritos uno infusiona salina o lítico y los otros aspiran, pero de vuelta, son safe French, son chiquititos, estos no están diseñados para una vena ilíaca o una vena cava. Siguiente. Eh, Índigo, seguro que ustedes los usan a lo mejor para arterias también, saben que hay de diferentes tamaños, pero
lo que tienen estos catéteres, que son derechos, es cuando empezás a hacer más venas, uno quiere llegar, digamos, a poder tener buena posición a todo lo que sería la pared venosa, que es donde se empieza a hacer el coágulo más crónico. Y es imposible con esto llegar a hacer presión o manejar el catéter para que verdaderamente uno pueda aspirar coágulo un poco más crónico de la pared de la vena. Siguiente. Este es el canasto, básicamente, la consola donde se conecta el catéter que les mostré en la anterior, que es lo que chupa básicamente lo que uno va sacando, va aspirando. Siguiente. Y esto es uno de los devices de Inari, el ClotTriever, que se abre, viene comprimido en un catéter, uno, digamos, cruza el coágulo, uno lo abre, y esto en esa canasta, que es un cilindro, básicamente un cilindro bastante mm, blando, suave, uno lo empuja en diferentes cuadrantes, lo saca en diferentes cuadrantes y va limpiando el coágulo con muy buena posición a la pared venosa. Hubieron registros, básicamente el registro cloud, que se hizo hace, no sé, 4 años, que empezaron cuando se empezó el tratamiento de trombosis con con ClotTriever, básicamente, y lo que se vio, más allá de que funcionara, era que los coágulos que nosotros pensamos que son agudos tienen un componente crónico mucho más frecuentemente que no. Entonces, todos estos dispositivos que tratan la parte aguda, estamos dejando bastante coágulo pegado a la pared, mucho más de lo que nosotros imaginábamos. Este es una paciente mía, para mostrarles lo que se puede hacer con esto usé ClotTriever, el de Inari. Paciente hipercoagulable con una vena cava, ilíacas trombosadas. Lo que hice, la puse boca abajo en prone, lo que se dice acá. Hice acceso de las venas femorales bilaterales. Hice aspiración de la vena cava. Como ven ahí hay un filtro viejo y hice como si fuera un up and over de un lado a otro, pasé el ClotTriever literalmente de un lado a otro y pude sacar básicamente todo el coágulo de las ilíacas. Vine de un lado para el otro y del otro, literalmente pude sacar muchísimo coágulo. Pero como ustedes pueden inclusive ver ahí, esto era un paciente que se presentó agudo digamos, hinchazón masiva digamos, de la pelvis para abajo, y yo pensé que iba a encontrar todo completamente agudo. Y en las fotos de la derecha ustedes ven como hay un componente crónico claramente en la foto de la derecha de arriba. Siguiente. Cuando estoy tratando pacientes con coágulos subagudos de 14 a 28 días, generalmente yo estoy pensando o en algo híbrido o usar algo mecánico. Les recomiendo que hagan lo mismo porque si ya la presentación es subaguda, quiere decir que en patología va a ser generalmente mucho más crónico de lo que ustedes se imaginan. Así que el Inari tiene el device que es el ClotTriever Bold, BOLD, que es igual que el otro, pero es más rígido. Le cambiaron el material y le dieron un 30% más de rigidez. Entonces permite raspar, permite verdaderamente sacar coágulo mucho más organizado. Sí o sí usen, si pueden, un ultrasonido intravascular, porque cuanto más crónico es el coágulo, ustedes van a ver que más irregularidades puede ser que dejen en la vena y las venas no perdonan. Así que uno tiene que tratar de limpiarlas lo mejor posible o si no tratar de poner stents para evitar que queden irregularidades. Esto es simplemente para mostrarles lo que es el device a la derecha. El ClotTriever regular es igual, pero de diferente material. Y miren lo que se puede sacar, el grado de cronicidad que uno puede hacer verdaderamente como una endovenectomía por percutánea. Siguiente. Otro paciente mío con flegmasía, isquemia de la piel arriba del pie, eh, es bastante hinchazón masiva, y la típica DVT iliofemoral, todo hasta arriba. No había, esta era la pierna derecha, no había compresión, paciente que había viajado, pero no importa. El concepto es que quiero que vean verdaderamente cuánto coágulo se puede sacar, inclusive en una situación de flegmasía donde antes, hace años, se haría posiblemente una cirugía abierta, que creo que hice una vez en mi vida durante entrenamiento. Siguiente.
crónico. Rápidamente, esto creo que es lo que cambió más en los últimos 5 años. Crónico para pacientes que tienen úlceras o un síndrome posflevítico significativo. El secreto es cruzar la lesión crónica, que es uno puede estar 2 horas tratando. Estos son casos que uno demora mucho tiempo. Cruzar es lo principal. Hay diferentes técnicas. Somos bastante agresivos. Una vez que uno cruza, se necesita hacer por lo menos una dilatación con algo para poder avanzar los dispositivos, porque muchas veces en el coágulo crónico es tan sólido que uno le cuesta avanzar catéteres mismos. Entonces se hace generalmente, el primer paso es hacer una angioplastía para poder usar otros dispositivos. Los líticos generalmente nunca, a no ser que haya una oclusión crónica de vena cava, que quiera ver, abrir algún canal para ver si puedo reconstruir, pero en general no uso. Hay tres dispositivos que son para uso crónico que ustedes deberían tener en mente. El Bowl que les mostré antes, Inari RevCore, que es para tratar oclusiones de stents, está indicado para abrir stents o para tratar oclusión crónica de un stent, y el que es el dispositivo obviamente viene comprimido y uno tiene digamos, en la parte que el handle, en la mano, una rueda donde uno puede abrir o cerrar dependiendo, uno empieza tratando un diámetro pequeño y puede abrir hasta 12 milímetros, y raspa, literalmente raspa la íntima de adentro del stent, ¿ok? Esto no está aprobado para tratar oclusión venosa sin stent, es para stent. Hay técnicas para que no se enganchen en el stent en sí, pero en general estos son pacientes que tienen stent por mucho tiempo es muy raro que se enganchen. Vuelvo a la anterior, que les quiero mostrar una cosa. Para esto se usa una protección para que no haya un embolismo pulmonar. Se usa esa sheath que viene del cuello, se abre una red básicamente que ocupa toda la vena cava para capturar lo que uno va trabajando en la femoral, perdón, en la ilíaca. Así que hay captura, no, nada emboliza en ninguna parte. Este sheet se usa bastante para cualquier trabajo en vena cava, cualquier cosa que pueda embolizar, es muy bueno. Siguiente. Y el Venacor, que es para tratar oclusiones venosas crónicas sin stent. Es parecido al anterior, pero el mecanismo es un poquitito diferente, pero verdaderamente sirve para un paciente que tiene una úlcera, por ejemplo, y quiero trabajar en una femoral, inclusive ni siquiera sea común. La femoral, uno literalmente saca pedazos de vena o de coágulo crónico, si uno quiere llamarlo, y después lo reconstruye como con stent o con lo que sea. Siguiente. Esta es la pletora de stents venosos que hay. A mí me gusta, yo sigo defendiendo el wall stent cuando estoy tratando una compresión externa. Para mí es el mejor, y uso mucho Abre, el de Medtronic, para cuando estoy trabajando en ilíaca externa, o si tengo que llegar a la femoral común. Siguiente. La foto de la izquierda, del lado izquierdo, es el wall stent, el de la derecha es el Abre. El wall stent siempre me da un paro cardíaco cada vez que uno lo hace el deployment, porque no, es un poco preciso, es un pin and pull. Uno no es horrible, pero es el mejor para evitar compresión externa. El Abre, cuando uno quiere hacer un deployment muy preciso, es el que usaría. Siguiente. El IBUS, o el ultrasonido intravascular, es esencial cuando trabajo en ilíacas o en vena cava para medir el diámetro de la vena, y saber si estoy dejando una compresión o una estenosis residual o no. Yo lo recomiendo, si lo tienen, usarlo en casi todos, sobre todo cuando estoy tratando trombosis cava. Esto es lo que
yo siempre pienso cuando voy a hacer un caso complejo de trombosis iliofemoral, tener el ultrasonido intravascular a mano, pensar en que voy a necesitar balones grandes, 16, 18, si estoy trabajando en cava hasta 20 o más grandes, las sheets que sean largas, que sean suficientes si estoy accediendo a la poplitía, si estoy accediendo a la poplitía y voy a trabajar en la ilíaca común o en la cava, tengo que poder llegar ahí. Eh, em, Filtros casi nunca hoy uso porque muchos de los dispositivos tienen su propio mecanismo de filtro. Entonces, dejar un filtro es casi inexistente hoy en día, solamente para los que no pueden ser anticoagulados, pero para eso no estaría haciendo una trombectomía. Sangrado es el principal de los problemas que tenemos, pero como honestamente ya casi no hace falta que use lítico, no lo veo. Mi concepto de sangrado es sangrado en el lugar de acceso y es menos que un 4% con seguridad, a lo mejor un 1% localizado que no trae ninguna comorbilidad. Eh, Tromboembolismo pulmonar durante el procedimiento, si uno sigue las técnicas y las recomendaciones de los dispositivos en general, no pasa. Pero no hay que saltearse pasos. Si el coágulo para en la ilíaca común, uno puede trabajar sin un mecanismo de filtro. Si envuelve o hay una lengüeta yéndose a la cava, la recomendación es que se use filtro. Pero muchas de estas marcas o de las compañías tienen sus propios filtros para usar durante el procedimiento. Y acuérdense siempre de chequear que no estemos dejando una estenosis imperceptible en un venograma por medio de ultrasonido. Siguiente, y tratarla en el momento, no la dejen. Las venas no perdonan, así que si uno ve, si no se ve perfecto, se trombosa. Así que eh, si no está perfecto, stent. Todo el mundo se anticoagula. eh, Elijan lo que tengan, desde de las herramientas que uno tiene, elige lo mejor para el paciente y lo que sea más seguro. Si se puede usar el ultrasonido, úsenlo, y la anticoagulación en general de 3 a 6 meses, a no ser que sea algo en particular que necesite más tiempo. En algunos lugares recomiendan antiagregación. Yo en general hago anticoagulación y una aspirina por 6 meses, pero siguiente. Eso es muy discutible. La anticoagulación y antiagregación después de stents es bastante discutible. Lo bueno es que en estos casos estamos tratando de EBTs, así que los pacientes van a estar anticoagulados por definición. Eh, Creo que esta es la última. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que sirva de algo. Buenísimo, Lore. ¿Puedes salir, Gastón? Lore, una pregunta corta. Escúchame, el método o el algoritmo de estudios que vos hacés para determinar lo que vas a usar, angiotomo, IBUS, porque el IBUS lo usás ya cuando la llevas al paciente al Sí, quirófano, ¿o no? totalmente, sí, eso es en el quirófano. Lo que todo el mundo tiene un ultrasonido, básicamente diagnóstico. Después paso, sí, el ultrasonido. En algunos lados acá me hacen hasta, me incluyen y si ven que el coágulo sube, me suben el ultrasonido, me dan el segmento iliocavo. En otros lugares no, y simplemente me dicen, tenés coágulo hasta la femoral común. En el caso que si el paciente está sintomático, le pido una tomografía con fase venosa de abdomen y pelvis. Soy bastante liberal. No tengo, todo depende del tipo de ultrasonido que ustedes pueden. Uno sabe si son de buena calidad o no. Tengo a veces en el consultorio, tengo los mejores técnicos, pero en el hospital a veces no hay buenos. Entonces, muchas veces, si pienso que el coágulo está subiendo, pido una tomografía. No uso resonancias casi nunca, Ok. no me gustan. Escúchame, preguntas, el doctor Dando, lo que estaba callado, ¿en qué porcentaje de casos no usás stent? Eh, Bastante. Digo, yo creo que uso stent en un ok, dividamos agudo y crónico, ok, agudo. Eh, Pierna derecha, agudo, cero stent. Pierna izquierda, un tercio, termina con stent. Ok. Justificado con IBUS, ¿no? Obviamente, con ultrasonido intravascular. Un ¿Porque tercio encontrás de My agudo Turner, izquierdo. Lore? ¿Cómo? ¿Porque encontrás algún My Turner o...?
Sí, Maze Runner es mucho más común Claro, de lo que ustedes se seguro. imaginan. Y como, o sea, yo no trato Maze Runner sin coágulo, digamos, no es que ando buscando, no pondría un stent en una hinchazón, no, Ok. yo trato los extremos. Entonces, en una DVT aguda de pierna izquierda, un tercio van a tener May Thurner, stent por May Thurner. Crónico, paciente DVT crónica que estoy haciendo por estenosis, perdón, por úlcera venosa, mucho más común que use stent para reconstrucción porque es crónico. Pierna izquierda y derecha. Eh, te digo, no sé, bastante, era 70%, 75% de crónico va a terminar con algún stent, si hay úlcera, o sea, si estoy tratando algo serio. ¿Usás alguna guía de preferencia para atravesar las obstrucciones crónicas? Sí, uso, la pueden hacer ustedes, es un 6 French, uso, ¿cómo se llama? Triforce se llama acá, es de, eh, no sé la marca, no importa. Ok, dame. Básicamente es un 6 French que mide 90 centímetros, ¿ok? Que tiene como, está muy taper, está, la punta es bien, digamos, se afina y se llama Triforce porque tenés que empujar. Entonces hago una estructura, algo como, suponete, generalmente accedo poplitía, si voy a tratar una pierna con una úlcera, digamos. Eh, entonces, por eso los 90 centímetros me sirven porque tengo mucho recorrido para hacer. Entonces, uso las cuerdas, le dicen ustedes, ya ni me acuerdo cómo se Sí, dicen. sí, guía. Lo que se llama hidrofílica con estructura. Hay de diferentes marcas, pero que sea hidrofílico me gusta porque siento que no perforo tanto Ok. y puedo usarlo en una Y, en una J y lo puedo empujar. Así que es mucho a la fuerza y a veces tengo que armar para tener más estructura para empujar. Si ese sheath es de 6 French, le meto un 7 French, voy armando más estructura para poder empujar con más fuerza. Después, una vez que la guía pasó, ya después de las 2 horas que uno estuvo trabajando para llegar ahí, uno empieza con angioplastía. Muchas veces si voy a hacer algo crónico, iliofemoral, crónico con oclusión, accedo el cuello, ahí, la yugular y debajo, lo que sea, la poplitía, la femoral distal, para digamos, empujar de los dos lados. 100% de las veces tengo los dos, aparte me ayuda para las imágenes. Lo aconsejo mucho porque da otras posibilidades. Y después a veces tengo que hacer el flossing de la guía para tener esto. Acuérdense que esta estructura de una DVT crónica digamos, es como goma. Así que Sí. hay que empujar para poder pasar, inclusive los balones. Uno es mucho más agresivo de lo que se imagina. Así que tener la guía saliendo del cuello a veces da más estabilidad, más poder para empujar. Lore, y la última, escúchame, con el tema de filtros de vena cava, en lesiones ya que invaden la cava, no pone filtro con el Pro No, Retriever. porque básicamente, si yo sé de la tomografía, ya sé si tiene extensión o no en la cava, entonces me preparo. Si sé que tiene extensión en la cava, extensión o envuelve la cava o hago vista hasta las renales, lo que sea, uso el sheath, el que les mostré que tiene esa red que se abre, que es 24 French, la dejo ahí clavada abajo, justo abajo del corazón y puedo ser re agresiva con todo lo que haga abajo sin tener problema de pensar en embolia. Antes de que ese sheath está en el mercado hace, no sé, un año, 2 años a lo mejor. Antes de eso usaba discos. Por eso siempre que uno va a trabajar en venas, agudo, crónico, preparo las dos femorales, las dos poplitías, el cuello, tener más de un acceso. Entonces, si voy a tratar una pierna derecha, por la pierna izquierda le metía el disco
que es literalmente un disco. Inari tiene lo que sería el filtro, se abre un disco en la cava, lo dejas arriba de la zona de tratamiento, entonces y lo traigo, el disco está, no se desengancha de la cuerda, de la guía, básicamente, entonces lo dejas ahí saliendo de la pierna contralateral, trabajás en lo que tenés que hacer y cuando terminás, mirás si en el disco hay algo o no, si hay algo lo aspirás y después se cierra y se saca y no dejas nada. Nunca tuve que poner un filtro de los tradicionales. Me daría terror, o sea, si no tuviera el sheath enorme, me daría terror de sacarlo, porque todos estos devices que les estoy diciendo son agresivos, son grandes, no puedes tener algo que te ocupe la cava, Ok, porque lo estás empujando, lo empujás, o sea, sería un desastre. Sí, con eso tendría mucho cuidado. ok. Gracias, Lore, y voy a pasar al doctor Alejandro Celis, que nos va a dar una visión actualizada del manejo de las MAP, que nos enseñó el año pasado y que lo pudimos publicar en el colegio, una actualización de las nuevas guías. Ale, por favor, ¿podés compartir pantalla? Claro que sí. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación, doctor Paulini. Este, bueno, en base a este manejo de enfermedades venosas complejas, vamos a ver las malformaciones venosas que también suelen ser bastante complejas, así como casos que nos compartieron los ponentes previos. Y bueno, lo primero hay que saber es dar una nomenclatura correcta a nuestras malformaciones vasculares o tumores vasculares, y para esto está la clasificación de la ISA o la Sociedad Internacional de Anomalías Vasculares, que su última clasificación es la del 2025, que nos divide en malformaciones de alto flujo y de bajo flujo. En las de bajo flujo es donde encontramos nosotros a las malformaciones venosas, eh, que los vemos aquí, bajo flujo venosa, y pueden ser aisladas, multifocales o sindrómicas. Pueden ser flebectáticas o espongiformes las aisladas, y hay un espectro muy grande, son más de 150 tipos de malformaciones vasculares. En las sindrómicas, pues ya es donde encontramos el Cloves, Mafucci, el Klippel-Trenaunay, etcétera. Y hay unas que son meramente malformaciones venosas, pero no se asocian a otros componentes como viene siendo el Blue Rober Nebu síndrome o el síndrome de Bean. Y puede haber también combinación, que es el apartado que viene acá, que depende del vaso que esté. Pueden ser capilares, linfáticas y venosas, capilares y linfáticas, capilares y venosas, etcétera. Y nuevamente aquí venimos todos los síndromes agregados. Y entonces, pues bueno, aquí lo importante es saber que no todo ese hemangioma es incorrecto decir hemangioma, son situaciones diferentes. Y también tenemos un origen genético que ya se ha aislado en la cadena de genes de la formación vascular, donde tenemos nuestras mutaciones en los genes y podemos identificar, sobre todo, por ejemplo, vemos que las malformaciones venosas más comunes vienen en la alteración del TIE2, o también pueden ser en PIK3CK, o en el TEK. Aquí vienen las malformaciones venosas comunes, pero vemos que el PIK3CA nos da el Klippel, la anomalía vascular fibroadiposa, el Cloves, etcétera. Las arteriovenosas vienen por el lado del MEC, que viene siendo sobre todo el KRAS o el RASA1. Aquí tenemos el Parkes-Weber, la malformación capilar arteriovenosa, etcétera. Como les decía, pueden ser aisladas y espongiformes, que no drenan a ningún vaso. Pueden ser espongiformes y que drenan a un vaso normal. Pueden ser espongiformes y que tienen un drenaje flebectático, o puede ser meramente flebectático. Y tenemos aquí nosotros normalmente en la terapéutica, nos sirve también como un complemento diagnóstico cuando aplicamos contraste y vemos este tipo de patrones. Normalmente, pues el que nos convendría más que fuera es el que fuera el espongiforme aislado, porque nuestro agente esclerosante se va a quedar ahí. Ya los otros tenemos que tener ciertas precauciones para evitar que se nos fluya y que genera una trombosis no deseada en otra vena. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el paciente? Vamos a hacer un análisis completo de la malformación. Vamos a ver en qué zona está y qué profundidad tiene. No es lo mismo un paciente que tiene una malformación en el cuello a quien lo tiene en el dedo, quien lo tiene en una pierna. Y la profundidad, tal vez con un ultrasonido no vamos a ver completo, como es en este caso,
nos podemos apoyar de un estudio extensivo como una tomografía y vemos que la profundidad incluso nos compromete la vía aérea. Entonces nos cambia mucho el panorama de solo tratar algo superficial a que cuando es algo profundo y nos afecta a otras estructuras vitales, como en este caso la vía aérea. El tamaño no es lo mismo algo pequeño que puede ser resecable, que fuera solamente esto, podríamos quitarlo y acabar con el problema. Algo extenso, pues no podemos hacer cirugías de resección completa. Sí, también tenemos que cuidar la estética, ver qué opciones de tratamiento tenemos, ya sea tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, tratamiento endovascular, ver si esto nos genera dolor o no nos genera dolor, riesgos y beneficios que también tenemos con nuestros tratamientos. Y generalmente las malformaciones venosas vienen asociadas a una coagulopatía intravascular localizada. Entonces también nosotros con base a esto podemos establecer un pronóstico y finalmente si tenemos un sangrado, pues también nos puede cambiar el escenario a algo más urgente de tratar. Esta era la paciente que teníamos y que nosotros vamos a poder ver cómo incluso, vamos a ver, ahí se ve la malformación, cómo penetra hasta la cavidad de la supraglótica. Tenemos otro tipo de malformaciones que, pues bueno, ya son mucho menos agresivas. No es lo mismo esa malformación venosa que teníamos envolviendo hasta la garganta, que esta venía aquí en el dedo, si estaba congestiva, daba dolor. Hicimos un tratamiento con escleroterapia y cambiamos nuestro tipo de malformación por algo mucho más sencillo. Atención especial en la rodilla, generalmente cuando tenemos, aquí se ve medio leve, unas pequeñas venas saltadas en la rodilla, pero en la rodilla puede haber componente intraarticular y esto es muy importante porque si tienen sangrados o inflamación en la rodilla, pues puede generar una hemartrosis y fue en un paciente que le hicimos una artroscopía para retirar todo esto, que es una sinovitis vellonodular y esto pues es por una inflamación crónica que hay y esto, como les decía, puede generar la hemartrosis y que puede quedar con un anquilosamiento o una pérdida de la movilidad de la articulación y eso pues ya se convierte en un problema serio. Nuestra escleroterapia la vamos a realizar, en México tenemos lo que es el polidocanol, creo que en Argentina también es el más común, sino también está el tetradesilsulfato, que es el que usamos con nuestras varices de manera regular. Yo en lo personal lo mezclo con la bleomicina. La bleomicina es un agente citotóxico que va a hacer como un efecto combinado. Vamos a tener el efecto de la escleroterapia per se irritando el endotelio con la polidocanol y va a quedar restos de bleomicina que van a quedar actuando hasta por un mes, mes y medio para hacer la citoxicidad eh, res- eh, residual. Y el agente más efectivo es el etanol, pero también hay que tener mucho cuidado con el etanol porque se asocia a muchos riesgos, muchos efectos adversos no deseados, neuropatía, cambios de la presión arterial muy importantes, entonces lo dejamos para casos muy específicos. Pero vemos paciente en su manera inicial, una sesión, dos sesiones como con una biomicina con polidocanol, la escleroterapia podemos lograr muy buenos resultados. La bleomicina genera un daño endotelial selectivo y pues inhibe la proliferación porque suprime la síntesis de ADN. Entonces inhibe la proliferación de células endoteliales, sobre todo donde hay unas mitosis atípicas. Y entonces, pues bueno, generamos la fibrosis y obliteración de los vasos y sobre todo también esto nos sirve como mecanismo, como fármaco único para escleroterapia cuando queremos una baja reacción inflamatoria local. Esto sobre todo por cuando no queremos que haya un edema importante, como viene siendo en la vía aérea, o en la zona ocular, porque un edema importante en estas zonas puede ser más perjudicial que el propio tratamiento. Tenemos tratamiento médico que podemos ayudar también, el sirolimus, que es una molécula inhibidor del mTOR. Hay estudios que nos dicen que sí nos maneja mucho. Esto funciona sabiendo la vía genética que vimos en las primeras diapositivas. Y pues bueno, la mayor parte de las malformaciones de bajo flujo vienen por la vía del PIK3CA o del mTOR. Entonces, esta molécula inhibe el mTOR y entonces su hiperactivación conduce a la formación de canales displásicos y clásicos. Si lo inhibimos, pues bueno, vamos a tener un resultado favorable, esto dentro de la terapéutica médica. Y pues al bloquear esta señalización del mTOR, pues bueno, es un freno de esta señalización, que es lo que queremos, y da un efecto antiproliferativo y damos una estabilización vascular. Nuestra escleroterapia, pues bueno, vamos a tener nuestros casos que tenemos incluso aquí afectando al ojo, la mejilla, a los labios, y generalmente lo más recomendable, siempre les voy a decir, sobre todo en ciertas zonas de riesgo, es que nosotros podamos hacer nuestras escleroterapias con una visión previa flebográfica para saber también los drenajes que tenemos, sobre todo en la cara, pues ver que no tengamos una comunicación intracraneal,
que podamos, al aplicar nuestro agente esclerosante, como vemos aquí, se va hacia la zona del ojo, que podría ser peligroso de generar una trombosis de seno cavernoso. Y vemos, pues bueno, las respuestas, como con solo escleroterapia tenemos estos cambios bastante satisfactorios para nuestros pacientes. Hay casos muy severos que nos apoyamos sí o sí de tratamiento médico, sirolimus, más escleroterapia con polidocanol bleomicina, y esta con una sola sesión la paciente vemos un cambio positivo. La mamá nos decía que hace bastantes años que no le veía los dientes y pues son varias sesiones, no podemos intentar hacer todo en una sola sesión, pero bueno, saber que contamos con un arsenal muy importante. Hay algunos estudios que se está haciendo una embolización transarterial de la zona aplicando la bleomicina, que esta no nos va a generar el selle de las arterias como tal, pero va a generar una impregnación en esta zona y parece que viene siendo un tratamiento promisorio. Y pues bueno, siempre podemos complementar con la cirugía. En este paciente que teníamos una masa bien delimitada, redujimos un poco el volumen y después la pasamos a una cirugía junto con cirugía plástica y reconstructiva y pues cambiamos la vida, que con puras escleroterapias nos hubiéramos tardado 20 sesiones y no hubiéramos tenido un resultado tan satisfactorio. Esta otra paciente, también una malformación venosa de grande tamaño en el pie, hicimos nuestra resección y aplicamos escleroterapia, ya nos queda un tejido residual poco y le cambiamos definitivamente la vida, eh, porque ya puede colocarse calzado tradicional en ese zapato que no podía previamente y la vemos caminando de una manera normal ya al mes de realizar el procedimiento sin mayor tema. Sí requiere un poco de rehabilitación, pero va por muy buen camino. Tenemos las malformaciones combinadas, como decíamos, el síndrome de Klippel-Trenaunay es una malformación venolinfática y capilar con hipercrecimiento. En este paciente llegó con un mes de nacido y con un sangrado de esta zona hipervascular que estaba a nivel de la piel. Eh, y pues aquí lo que hicimos fue un tratamiento en el que hicimos, de hecho, un abordaje transarterial también. Aplicamos la bleomicina, que es donde nosotros vemos este tipo de resultados que les comentábamos. Vemos ahí la arteriografía y vemos un llenado capilar rápido hacia una vena marginal lateral insuficiente. Y esta ramita pequeña, entonces ahí llevamos un microcatéter, hicimos la aplicación de la bleomicina para sellar de alguna mejor manera estos vasos y vemos también con pegamento. Utilizamos el Venacil para sellar la vena asiática persistente y la marginal lateral y teniendo un resultado en el cual pues ya vamos a ver el cambio de la reducción muy importante de la porción de la piel, pero también evitamos las complicaciones de la hipertensión venosa, de una posible trombosis que se generan por estas venas aberrantes que son insuficientes. Nuevamente otro caso de escleroterapia con resección. Tenemos una malformación venosa en mano, muy inflamada, con vasos ectáticos. Hacemos primero una escleroterapia, quitamos el dolor, quitamos la inflamación y programamos para una cirugía nuevamente junto con cirugía plástica y reconstructiva para tener un resultado bastante satisfactorio. Y lo más nuevo que estamos haciendo es el láser, las fibras de láser que utilizamos para la safena, por ejemplo. Nosotros podemos aplicarlos también en malformaciones venosas subcutáneas de gran tamaño. Y aquí vamos a ver, este paciente de 6 años tenía su malformación en el cuello. Vemos estas masas que están subcutáneas, también en un tejido tal vez no tan problemático, pero pues tampoco podemos hacer en esa zona de escleroterapia con espuma, con grandes volúmenes. Hacemos nuestro acceso con ultrasonido. El láser lo metemos a través del introductor en el espacio intersticial. De hecho, no va todo intravascular, son miles de venas que no podemos tratar, pero el espacio fibroso lo quemamos con el láser. Vemos estos cambios tan notorios y al final aplicamos también nuestra escleroterapia tradicional con un menor volumen, haciendo nuestro procedimiento mucho más seguro. Y finalmente también saber que no a fuerzas por ver una malformación la tenemos que tratar. Podemos nosotros vigilarlas. Hay malformaciones que son muy pequeñas y que no le generan ningún daño, ningún dolor al paciente, no están generando edema, no están generando una pérdida de la función, algo mínimamente estético
y que pues bueno, aquí hacer una escleroterapia supone mucho más riesgo que beneficio, entonces esto simplemente lo vamos vigilando con el paso del tiempo, que no vaya degenerando en algo más severo y en su momento sí podemos tomar la decisión de hacer un tratamiento más invasivo, pero no porque exista una de estas condiciones, no son cáncer para tener que tratar todos. Entonces, en algunos casos podemos vigilarlos. También tenemos, pues bueno, en extremidades, sobre todo, si están generando alguna hipertensión venosa, usar lo típico de una insuficiencia venosa, prendas de compresión, ejercicio, etcétera. Y si tienen o sea, hacemos estudios de laboratorio, si tienen para detectar una coagulación intravascular localizada, una elevación del dímero D, etcétera, podemos anticoagular. Como conclusiones, en las anomalías vasculares es imprescindible un diagnóstico adecuado para ofrecer un tratamiento adecuado. Todos estos pacientes eran malformaciones de tipo venoso y tal vez con alguna combinación de otro tipo. Es y totalmente incorrecto llamarles hemangiomas o malformaciones arteriovenosas. Es decir, ya son otro tipo de malformaciones y requieren un tratamiento diferente. Y en 90% de las ocasiones o más el diagnóstico va a ser meramente clínico, no necesitamos ninguna tomografía, resonancia, etcétera. Eso lo podemos hacer como complemento si ya vamos a dar un tratamiento invasivo. Y cada vez, pues bueno, vamos haciendo tratamientos menos invasivos. Y bueno, el diagnóstico de la terapia genética es algo bastante promisorio para casos más complejos. Eh, México, Argentina, tenemos algo de rezago en la tecnología, pero hemos podido mandar fragmentos de muestras para análisis en España, Estados Unidos, que nos han complementado el diagnóstico y para poder dar tratamientos de inhibidores directos de los genes PIK3CA o del gen MEK. Entonces, esto nos va a ayudar en los casos más complejos. Les agradezco mucho su atención y estoy atento para cualquier duda o comentario que puedan tener. Excelente, Alejandro, felicitaciones. Le voy a pedir al doctor Miguel Amores si quiere hacer alguna pregunta o un comentario. Muchas gracias, Juan. Bueno, felicitaciones, Alejandro, excelente presentación. Creo que se ha cubierto todo respecto al diagnóstico del tratamiento y fundamentalmente comentario, más que comentario, son dos preguntas en cuanto al manejo y el tratamiento molecular. Cuando tenés el fenotipo característico de determinada mutación, por ejemplo, una mutación PIK3CA o una mutación TEC, que es una malformación venosa predominantemente, y haces tratamiento, por ejemplo, con sirolimus, rapamicina. Y siempre la gran pregunta que tenemos es, ¿cuánto tiempo? Porque el paciente mejoró, pero sabemos que está genéticamente condicionado. Son pacientes pediátricos, muchos de ellos, que tenemos que hacer el seguimiento conjunto. Y el tema es cuánto tiempo uno puede hacer el tratamiento, porque deja de tomar la medicación y uno presupone que la lesión, el dolor o la lesión en sí vuelve a recidivar. Entonces, fundamentalmente lo más controvertido es hasta cuándo, o si eventualmente haces pulsos de rapa, de sirolimus, cada tanto. Bueno, una de las preguntas sería esa. Claro, si estaba hablando del fenotipo, pues bueno, si lo tenemos, clínicamente podemos saber que podemos utilizar alguno de estos agentes. Yo no, si por mí fuera, no pediría un estudio genético. Ya el estudio genético lo pedimos sobre todo cuando un seguro de gastos médicos o cuando una institución nos lo pide para poder ofertarlo porque son costosos, pues bueno, ahí es cuando a fuerzas tenemos que hacer el diagnóstico genético, pero si no, con el fenotipo suele ser más que suficiente. En cuanto al sirolimus, mínimo un tratamiento debe durar 6 meses. Este tratamiento porque incluso se ha visto quienes responden a la semana y ya se nota un cambio muy drástico a la semana de iniciar el sirolimus con una mejoría muy notoria y hay quienes tardan hasta 6 meses en empezar a notar una mejoría y prolongarlo pues realmente, hijo, sí puede ser llegando al punto de mayor estabilidad que nosotros notamos, ahí podemos empezar a hacer, ya se está aceptando regímenes alternos en el cual, por ejemplo, estamos dando, en lugar de diario el sirolimus, lo damos 3 veces a la semana. Y también, por ejemplo, hay pacientes que son deportistas y que solo tienen molestias cuando hacen ejercicio y se lo toman el día que van a hacer ejercicio y ya. Sí hay una manera de como que ir buscando la menos dosis de medicamento porque también puede tener cierta toxicidad
Pero sí hay regímenes que se va descartando el tratamiento y, por ejemplo, si lo pasamos a 3 días por semana, luego podemos incluso bajar a 2 días por semana, a una vez a la semana y ver cuál es el margen que nos mantiene más al paciente. Incluso muchas veces pues damos tratamientos combinados, hacemos escleroterapias, hacemos otro procedimiento y pues ahí sí tenemos pacientes que nunca en su vida vuelven a tomar sirolimus. Este, Sabemos que son desórdenes genéticos y pueden recurrir, es muy común, es la constante, más bien es raro el paciente que se cura. Y pues bueno, hay pacientes que duran 2, 3 años sin sirolimus y luego lo podemos volver a dar, hay quienes duran 6 meses sin sirolimus y lo podemos volver a iniciar, pero lo nuevo que se sugiere es ir bajando dosis, este, inicialmente a 3 veces por semana y encontrar el punto de mínimo medicamento, pero que siga quitando los síntomas. Perfecto. Y lo otro es una de las consultas habitualmente que tenemos con los pacientes con malformaciones fundamentalmente venosas, más allá del dolor o lo característico de la congestión venosa, el tema es cómo habitualmente manejas el dolor de un paciente que tiene malformación venosa. Muchas veces ya el mismo tratamiento con RAPA, con el sirolimus, mejora muchísimo el dolor, pero otros pacientes que quizás no tienen acceso a la medicación, porque por lo menos en Argentina es una medicación muy costosa. Quería saber fundamentalmente cómo manejas el dolor en este tipo de pacientes. Sí, claro. Una malformación venosa por sí sola no genera dolor, pero como comentaba, vienen casi siempre inmiscuidas con una coagulación intravascular localizada. Entonces, se presentan muchos coágulos dentro de la malformación y suelen generar flebolitos, y esto es cuando empiezan muchos dolores asociados a esta coagulación. La otra es por compresión de nervios. Entonces, muchas veces, dando un anticoagulante, se dejan de formar los coágulos, se quita el dolor. O si tiene flebolitos en zonas muy específicas, podemos extraer esos flebolitos y se va a quitar el dolor. La otra es que si hay una compresión nerviosa, pues muchas veces podemos hacer escleroterapia, a ver si eso quita la compresión, con el sirolimus reduce su tamaño, quita la compresión, pero hay casos en los que tenemos que liberar nervios, esto junto con los cirujanos de nervio periférico, y es la única manera. Y aprovechando, tal vez ahí hacemos un debulking si es que es una extensión muy grande de la malformación y no se puede quitar completa, o si ya es factible, pues hacer también una resección completa para tratar este tipo de casos más severos que nos generan dolor. Bárbaro. Muchas gracias, Alejandro. Con todo gusto. Nelson, ¿alguna pregunta? Esta, muy buena presentación, Alejandro. Es una Gracias. curiosidad. Esta tarde me preguntaron de un niño de 12 años que tuve sangrados intestinales de repetición, sufrió resecciones intestinales y actualmente tiene una síndrome de mala absorción. En la endoscopia digestiva mostró imágenes semejantes a racimos de uvas que los endoscopistas preguntaron si sería una malformación linfática. ¿Conoces algún tipo de malformación linfática de los intestinos de niños? No, me imagino que eso, o sea, más bien puede ser lo que es en esta diapositiva vemos el síndrome BRBNS, que es el síndrome de Blue Robert Lev Nebus, o el síndrome de Bean, también se conoce de esta manera. Es una malformación venosa pero multifocal y generalmente afectan a los intestinos. Y esta malformación viene generada por el gen PIK3CA. Entonces, estos pacientes sin necesidad de ninguna resección de intestinos o demás, muchas veces inhibiendo esta señalización de genes anormales, vamos a poder nosotros frenarlo. Por ejemplo, el sirolimus ya se detectó que estos pacientes que tienen estas lesiones venosas o de bajo flujo en los intestinos, y que generalmente se presentan con sangrados terribles, o sea, de rectorragia, etcétera, y que vienen con anemias muy importantes que comprometen la vida. Cuando nosotros damos el sirolimus, les baja 90% más sus sangrados y ya dejan de requerir transfusiones, un manejo diferente, porque pues también nosotros no podemos resecar todos los segmentos, no podemos hacer una escleroterapia muchas veces de estas partes, pero con terapia dirigida se han visto una respuesta muy importante. Entonces, sí, el territorio de las anomalías vasculares sí tenemos que conocer todo esto
para poder ofrecer también otras armas que tal vez no conocíamos. No todo va a ser cirugía, no todo va a ser intervención. Aquí con un medicamento que es el sirolimus y un esquema como le íbamos comentando, empezamos diario cada 12 horas y después cuando llegamos a un punto de estabilidad vamos reduciendo la dosis y los pacientes no se curan como tal de la malformación, pero sí se curan de los síntomas, se curan del sangrado, la rectorragia y viven felices sin tener que recurrir a transfusiones continuas o la molestia de tener que usar pañal porque vienen sangrados muy importantes. Ok, gracias, gracias. Alejandro, te puedo hacer dos preguntas. Con gusto. ¿Hay una edad límite de tratar a los pacientes con malformaciones, con el sirolimus o la blomicina? No, no, realmente no. Tenemos cuidado con los pacientes neonatos que son más frágiles, todo, o sea, a ver lo que decía, si es una malformación tranquila, que no está comprometiendo nada, vigilamos que no vaya creciendo, que no vaya causando daño y ya en la infancia más tardía podemos empezar tratamientos. Pero hay algunas patologías que son muy agresivas y desde los días de nacido sí podemos empezar a tratarlas. Y en los adultos mayores no tenemos realmente un límite. En el sirolimus, pues hacemos unos estudios de laboratorio, ver el perfil hepático, perfil lipídico, que suele ser algo que se puede alterar, puede haber una inflamación hepática o puede haber elevación de colesterol, triglicéridos. La reacción adversa más común es la mucositis, se presentan con aftas, con otros problemas intraorales, pero es raro, es el 10% y generalmente ajustando dosis se tolera bien. Entonces, no hay un límite para poder hacer el tratamiento, nada más si tenemos precaución con los neonatos. ¿Y los algoritmos diagnósticos, cómo estudiamos un paciente con este tipo que nosotros consideramos que puede haber una malformación? Sí, primero pues la historia clínica, ver si esta lesión está presente desde el nacimiento o no, si se activó, sobre todo las malformaciones venosas vienen a ser en la edad, en la infancia tardía, en la adolescencia, con el estímulo hormonal que empiezan a notarse más. Un hemangioma infantil, por ejemplo, se nace sin ellos y en los pocos días aparece, crece mucho y luego va descendiendo. Las malformaciones venosas no, estas van a lo largo de la vida creciendo, creciendo, creciendo en una fase muy lenta. Y pues bueno, complementamos con un ultrasonido Doppler para ver que efectivamente es un bajo flujo, que no tenemos un compromiso arterial como una malformación arteriovenosa, que eso ya cambia el panorama totalmente. Y pues podemos definir de acuerdo a las necesidades del paciente si es pura vigilancia, manejo médico, hacer una escleroterapia, una resección. Pero sí, todo empezamos con la historia clínica, nos damos una idea diagnóstica y corroboramos con un ultrasonido Doppler para ver el flujo y después podemos, si ya vamos a hacer una intervención, hacer un estudio de extensión como una tomografía o una resonancia. Ok. Preguntan ahí, bueno, que has mostrado el uso de Onyx, pero no sé si querés, preferís el Onyx u otras cosas para tratar algunas malformaciones. En las venosas no uso prácticamente el Onyx, lo uso en las arteriovenosas y es mi caballo de batalla. En las venosas generalmente no es que no se pueda, pero son venas de gran tamaño y el Onyx es muy, muy, muy costoso. Claro. Entonces, cuando queremos hacer un bloqueo de una vena muy importante en este caso, por ejemplo, usamos el pegamento con el Venacil, que vemos las venas más grandes y bloqueamos ahí el flujo sanguíneo que no queremos, el que está aberrante, como viene siendo en este caso, que aquí lo vemos que va a la arteria vena y ya no tenemos el flujo o ya quedó muy poco flujo, podemos hacer escleroterapia, podemos rellenar con coils estas venas. Digo, sí se puede usar Onyx, pero aquí el vial de 1.5 mililitros nos sale en $2,000 americanos, entonces para rellenar un espacio tan grande nos acabaríamos el presupuesto. En cambio, nosotros tenemos el cianocrilato por el Benacil que nos sale al revés mucho más económico y pues bueno, podemos extender para tratar venas mucho más grandes. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Casi tuvimos 2 horas hablando de enfermedades venosas complejas. Gracias, Nelson. Gracias, doctor Nigro. Gracias, Miguel, y al colegio por acompañarnos en esta nueva etapa. Y una vez más al laboratorio Nolten, y a Diana, a Cardano, y a Agustina y a Fabián. Gracias a todos. Buenas noches. Espero que lo hayan aprovechado. Bueno, hoy fue un día muy largo, así que terminamos con esto de postre. Gracias por todo. Buenas noches.